Tras 186 años, Ecuador y México rompen relaciones. Esto ocurrió el pasado 6 de abril, cuando la noche antes la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada mexicana en Quito. Esta noticia, por supuesto, dio la vuelta al mundo con imágenes impactantes de estos policías ecuatorianos entrando por la fuerza a la embajada mexicana. Fue, la verdad, dantesco ver cómo policías se trepaban y violaban una sede diplomática. Natacha, yo creo que en este sentido hay que recordar que hay instrumentos jurídicos internacionales que regulan, especialmente la Convención de Viena de 1961, estas actividades de las embajadas que tienen inmunidad y además inviolabilidad del territorio, y que va a ser un principio fundamental. Esto viene desde la Edad Media, cuando se metían en las iglesias algún oponente al gobierno y había una protección. La diplomacia tomó esa figura. Recordemos que el cardenal Vicens, que estuvo en Hungría hace 15 o 18 años, y inclusive allá La Torre estuvo también en una embajada asilado de Colombia en Perú, tardaron varios años en salir, pero yo creo que aquí se ha procedido como debe ser. Por una parte, el gobierno peruano, el gobierno ecuatoriano procedió a su manera y explicó ante la Corte Internacional de Justicia el tema de que tal vez el embajador Rebanal le va a tocar, de que hay delitos y crímenes que tal vez no pueden ampararse bajo el derecho internacional para esa inmunidad. Sin embargo, el gobierno mexicano, y así lo expuso ante la Corte Internacional de Justicia, que es la que debe decidir por ahora, son 15 jueces independientes del mundo, alega que fue una violación al derecho internacional y que debe ser sancionada Ecuador, inclusive expulsado de Naciones Unidas. Esperemos que decidan los jueces, ya el proceso avanza, oímos en inglés y en francés, porque la Corte nada más tiene 2 idiomas para trabajarlo allí en función de la decisión final. Sin embargo, las experiencias que tenemos, algunas son indicativas. Por ejemplo, Venezuela rompió con Uruguay hace unos cuantos años porque una muchacha perseguida por la policía entró en la embajada, la policía entró y muy claro era que políticamente era una refugiada política y por lo tanto se le dio el asilo y se consideró que era una violación. Pero en mi caso, por ejemplo, estando yo en México, recuerdo alguna oportunidad, entraron 2 personas solicitando el asilo diplomático y ahí viene una negociación de gobierno a gobierno que yo creo que en el caso de Ecuador no se hizo, averiguar, ver los expedientes, y el gobierno mexicano demostró que eran delincuentes y por lo tanto teníamos que sacarlos a la embajada y entregarlos a la autoridad. O sea, es un principio fundamental de la ley internacional, pero tiene sus variables, sobre todo en función de lo que decía antes del programa del embajador Rebanales, de que hay situaciones nuevas, nuevos delitos internacionales. La Corte Penal inclusive que desconoce la inmunidad de funciones. Entonces hay que verlo en una nueva dimensión del derecho internacional. Hay un detalle que yo quiero señalar, y que es el caso de México en cuanto al, yo podría decir que el incumplimiento propio de la Convención de Asilo. La Convención de Asilo está aprobada en el año 54, precisamente cuando se inauguró la Universidad Central de Venezuela, en el año, con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y la Convención es clara. La Convención en su artículo 3 señala muy bien que quien está juzgado, está en un proceso judicial por delitos comunes, no es usufructuario del asilo. Y este señor Jorge Glass había sido destituido en el año 17 como vicepresidente y se le había dado la libertad condicional porque había cumplido más del 60% de su pena. Entonces me extraña que el gobierno de México se tarde 9 meses, desde noviembre del año anterior, en analizar si este señor es un delincuente común o no. El señor está pagando una pena, el señor le da libertad condicional, y me extraña también de que si está en su casa, si el señor estaba en su casa, lo habían soltado creo que en el año 22, día de que le corre peligro su vida si no está en la cárcel. Pasó los últimos años en su propia casa para decir que le va a correr peligro su vida en la cárcel si en el primer 60% no le sucedió nada. Entonces, la actuación de México, inclusive, lo señala Ecuador en su contrademanda,
que el gobierno de México inclusive entró en la injerencia cuando calificó de que el señor Novoa estaba involucrado o de alguna forma en la campaña electoral cuando asesinaron al anterior candidato presidencial. Eso es una plena injerencia también. Entonces creo que ahí viene un enfrentamiento entre estos dos gobiernos. ¿Dónde va a estar la Corte? Bueno, la Corte, digo yo, no soy abogado, pero la Corte tendrá, ahí hay dos tipos de delitos, ¿cómo no? La violación a la Convención de Asilo, y el otro lado, lo que dice el embajador Julio César, la violación a Viena de relaciones diplomáticas en cuanto a la humanidad. O sea, hay dos tipos de delitos. Es interesante la observación del embajador Rebanales porque muchas veces la prensa solamente habla de la Convención de Viena de 1969, que es sobre los privilegios y inmunidades, pero está la Convención de Asilo que obliga a los países, y ahí la parte esa penal, que él señala con mucha propiedad. Además yo creo un mal manejo de las dos cancillerías, porque cuando ocurren estas cosas, los gobiernos se ponen de acuerdo, y primero que el gobierno que califica el delito es el que asila, no el otro, porque para el otro siempre va a ser un delito permanente. Y en segundo lugar, que hay un salvoconducto en el momento oportuno cuando el gobierno cree que debe salir al exterior o a un tercer país, hay un salvoconducto para llevarlo hasta el aeropuerto. Entonces, es un tema nuevo, complicado, sobre todo por la variable de América Latina, que es la Convención de Asilo, porque aquí es donde hay tantos golpes de Estado. El mismo Rafael Caldera se asiló en la Embajada del Vaticano en alguna oportunidad, y muchos políticos venezolanos lo hicieron. De allí que es interesante la observación de que el principio no puede ser absoluto, sino que hay que ver las condiciones y las negociaciones del gobierno y los procesos penales que puedan ser llevados a cabo, porque un delincuente se puede meter en una embajada, a mí me ocurrió, o situaciones que no están previstas. Por ejemplo, yo estando en Rusia, entraron a la embajada, después que el embajador Bureli fue expulsado por los soviéticos, en la época de la Unión Soviética, 3 muchachos que para nosotros eran venezolanos, pero para los rusos eran rusos, porque para nosotros brillaba el principio del jus soli, nacieron en Venezuela, pero como eran de rusos y vivían en Rusia, para ellos eran rusos, y por lo tanto era una situación muy difícil, y ahí viene la negociación, hasta que por fin lo sacamos a Venezuela, pero con condiciones que los dos gobiernos llegan de acuerdo. Aquí fue una ruptura, por una parte México atacando violentamente el presidente a las autoridades del Perú, de Ecuador, y en el caso de Ecuador también, yo creo que faltó manejo diplomático. De todas maneras, es una situación bien interesante porque el asilo tiene que preservarse, sobre todo cuando hay perseguidos políticos, tienen la única oportunidad. Aquí en Venezuela hemos visto la cantidad de asilados, no solamente en este gobierno, sino en gobiernos anteriores también. Es una ventaja para todos. Pero el tema penal, y sobre todo lo que decía el embajador Rebanales, hay delitos nuevos que escapan a esas situaciones. Por ejemplo, la Corte Penal ya no le da inmunidad a los presidentes, y eso obliga a cambiar las leyes. En Francia tuvieron que cambiar la Constitución para eliminar, como firmaron el Tratado de Roma, el que la inmunidad pudiera amparar a un presidente para no ser juzgado. Entonces, por eso es muy oportuno que ustedes acá en Globovisión toquen este tema, y con especialistas, porque somos gente que estamos 30 años en la Cancillería, ya jubilados, y somos profesores universitarios. Entonces, yo creo que es interesante replantear estos temas, y no en la visión clásica, sino con las variables nuevas que pueden haber. Y ante la Corte Internacional de Justicia se presentan 2 casos distintos. Por un lado, México denuncia a Ecuador el 13 de abril y Ecuador responde hace poco, el 29 de abril también, con una demanda, pero con elementos distintos, porque precisamente México alude a la violación de la Convención de Viena y Ecuador, por su parte, a la violación a la Convención de Asilo. Entonces, ¿cómo entender esto y de qué manera pudiese responder la Corte? ¿A quién le pudiese dar la razón? Así como te digo que había una tensión, ¿no? Si no había una tensión entre los dos gobiernos por las conversaciones iniciales de injerencia del señor AMLO al descalificar la elección que se dio en el Ecuador, y se utilizó esta situación como una especie de estrategia de esperar Ecuador, cuál iba a ser la reacción de México para ellos actuar y demandar. A la Corte lo que le queda es o por una economía procesal, vamos a llamar así, y une los dos casos que son diferentes, como ya lo hemos explicado, o tendrá que dictar dos sentencias donde yo creo, estoy prejuzgando, pero que los dos violaron la normativa tradicional. Pero como eso, bueno, eso hay que abrirlo, sería en una bola de cristal, que es lo que va a suceder.
Lo que sí se puede también pensar en esto es a futuro, en esa agenda, en esa nueva agenda de delitos, porque cuando comienza Francisco de Victoria, uno de los creadores del nuevo derecho internacional en la Universidad de Salamanca, no había este abanico de nuevos delitos que amenazan a la institucionalidad, al Estado, porque la corrupción hace del Estado un fromage, un queso gruyère de huequitos. La corrupción, la compra, los sobornos. México es uno de los países que más está amenazado en esa agenda. Ustedes se ponen a ver a México, donde la corrupción, la famosa mordida que se hablaba en cierto momento, los asesinatos por droga, están una cantidad de seminaristas, creo que 20 seminaristas asesinados por el AMPA común. Entonces, las cancillerías, los gobiernos, tienen que visualizar esto a futuro, porque está acabando con la institucionalidad del Estado. Entonces, México para mí ha sobreactuado en esta situación, porque hay un caso que es gravísimo también en Ecuador, cuando Colombia bombardeó el campamento, no sé si se acuerdan ustedes, el campamento del jefe de la guerrilla, el fundador de la FARC, Reyes. Colombia bombardeó esos campamentos que estaban como a 180 kilómetros de la frontera, y entró la tropa colombiana, se trajo todo lo que había en esos campamentos y no sucedió ningún escándalo que ha montado México. Evidentemente hay una violación. Pero ¿y qué está pidiendo México si vemos el petitorio? Que respeten su embajada. Aquí se fue la embajada de los Estados Unidos, y ellos contrataron unas agencias privadas, los que pasaban por ahí, y estaban los guardias privados. Entonces, está desviando un poco la situación. Lo que no se puede permitir es que la inmunidad se convierta en impunidad. ¿Puede esperar de que este tipo de situaciones, la violación a una sede diplomática, se repliquen a partir de lo que sucedió el 5 de abril? Mira, y vuelvo a ser, quizás ya por la tendencia académica, en el derecho internacional hay dos visiones, el monismo y el dualismo. En uno prevalece el derecho interno, y en este caso yo creo que en el caso de Ecuador pensó y decía, prevalece mi derecho interno, como no están los compromisos internacionales, pero primero yo tengo que conservar esa soberanía del Estado. En otro, no. Ahora Venezuela es mixto en ese caso. Sobre la pregunta de Natacha de la Corte Internacional de Justicia, yo creo que soy uno de los venezolanos pocos afortunados en estar presente en la Corte Internacional de Justicia por el caso de la demanda unilateral de Guyana contra Venezuela. Y viendo ahí a los 15 jueces magistrados que son de todo el mundo, incluyendo América Latina, casi todas las decisiones son muy neutras, muy compartidas, no toman decisiones radicales. Yo creo que en el caso de Ecuador, le dirán a Ecuador tal vez que presente una excusa o algo de eso, y México se quedará tranquilo, porque es un problema de honor. Fíjate lo que pasó en el Medio Oriente. Israel bombardea un consulado y una institución internacional en Siria, pero de Irán. Ahí hay violación de todo, de la soberanía nacional. Con muertos inclusive. Sí, pero Irán no lanza toda su artillería contra Israel porque sabe que Israel tiene armas nucleares. Entonces lo que hace Irán es, para satisfacer a su gente y golpear al pueblo judío o a Israel, lanza unos ataques donde no murió nadie. Entonces, en el campo internacional se buscan siempre las situaciones intermedias, donde hay que salvar la cara, que es lo que quiere México, y decir, yo no acepto que me violen la embajada, pero también tampoco se le puede dar toda la razón a México porque tenía un juicio. Y como decía el embajador Rebanales, hay un juicio que mañana, pasado mañana, puede repetirse en muchos sitios. Por ejemplo, un grupo de delincuentes puede sacar, como pasó en Ecuador o en Perú, de una cárcel a un delincuente y lo lleva a una embajada y lo mete, porque el territorio de la embajada es embajada y territorio extranjero desde la puerta. Al entrar usted a la embajada o al consulado, o sobre todo a la residencia del embajador, tienen todas las garantías. De allí que habrá que revisar estos documentos. Yo estoy de acuerdo con el embajador Rebanales, sobre todo estamos en la academia, hay que replantear el tema. Inclusive una cosa muy moderna, por ejemplo, ahorita hay embajadas que son no físicas, hay embajadas virtuales funcionando en el mundo. Entonces, ahí también viene un planteamiento de que el asilo tiene otra dimensión y otra discusión. Por eso el derecho internacional tiene que adaptarse a los tiempos nuevos, y nos toca, los que hemos estudiado esto, hemos dedicado la vida a esto,
a plantear nuevas tesis. Por eso este podcast es tan interesante, porque abre una perspectiva nueva con estos argumentos que son coincidentes. Lo que dice Julio, sí, existe la ficción. Cuando uno estudia Derecho Internacional, lo primero que habla de las embajadas, que son la extraterritorialidad como una ficción. Pero hoy en día, con el señor Steve Jobs y cada uno de estos, el metaverso de las embajadas, porque están y no están. Nosotros lo tenemos recientemente, que nosotros estamos en la Corte Internacional de Justicia y no estamos dentro de ella. Entonces, ¿cómo entiende uno esa situación? Ese es el metaverso de las diplomacias. Yo voy a la corte, pero yo no estoy dentro de la corte. Pero lo cierto es que la diplomacia está para resolver problemas, y amistosamente. Un diplomático nunca puede decir no. Cuando dice no es tal vez, y cuando dice tal vez es sí. Pero en el fondo el diplomático está educado para resolver todos los problemas. Y la corte lo que hace es eso, ponernos de acuerdo, no ir a la guerra y al conflicto. También en este punto se plantea un poco el asunto de la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados. Sí. En el caso de México, por ejemplo, no es la primera vez que hay este tipo de situaciones con respecto a un asilo. En el 2019 le prestaba el asilo al expresidente boliviano. Luego hubo un tema de no reconocer a la presidenta Dina Boluarte luego de que se posiciona como presidenta del Perú tras la situación con Pedro Castillo. Le da el asilo a Evo Morales en el 2018, luego la situación con Dina Boluarte en Perú, que no la reconoce, y ya también está esta situación con Ecuador. Entonces México también ha tenido como ciertas situaciones con distintos países en la región, ¿no? Pero es que eso responde, acuérdate, aquella frase célebre, frase de Lord Palmerston. Los estados no tienen amigos, tienen intereses, y todo ese juego diplomático que tú vienes desde la diplomacia bilateral hasta la multilateral, se maneja a través no de amistades, se maneja a través de los intereses que puedan tener, y cuando esos intereses entran en conflicto, bueno, entramos en esta gama de conflictos. De hecho, lo que dice Julio César es verdad. Está para solucionar los problemas que pueden existir, pero si solucionan los problemas, los embajadores no tenemos trabajo. Fíjate, si sí. no hay conflicto. No, además, Gerson, hay cosas nuevas. Por ejemplo, no existía, antes eran los estados nada más o los individuos. Hoy en día hay comunidades de estados que no son federaciones y no son estados únicos, como es el caso de la Unión Europea con 27 países. Y aquí hay una embajada de la Unión Europea en Caracas. La pregunta es, ¿puede o no asilar la Unión Europea en Caracas cuando fundamentalmente el asilo estaba dirigido a las embajadas bilaterales? Se creó cuando no habían estados comunitarios. Entonces, hay cosas nuevas que hay que empezar a legislar, y esto nos motiva a seguir estudiando el tema y a seguir conversando sobre el mismo, ¿verdad, profesor? No, es que es un tema que verdaderamente, además de tocar la propia soberanía, es la estabilidad y la institucionalidad, porque están los organismos internacionales, están las ONG, que ahora son unos sujetos de derecho internacional. Cuando yo estudiaba no existían los sujetos de derecho internacional como las organizaciones. Hoy en día el doctor Arria, con la fórmula Arria, permitió llegar al Consejo de Seguridad a los gobiernos que estuvieran en conflicto y que antes no tenían ese derecho de palabra. Y que figura como fórmula Arria en el derecho internacional ya. Entonces, hay una dinámica en el derecho internacional que cada día se complica más. El problema de los nacionalismos afectan ese derecho internacional, lo que sucede en España, porque no es únicamente España con los catalanes, los valones, los franceses, los ingleses, el rey, cada uno de estos busca una soberanía, una independencia. Y de ahí entonces nacen esas necesidades de revisar esa agenda internacional, y por eso es que son todas esas multilaterales, los summits, las cumbres presidenciales. Sin embargo, aunque los objetos de estudio del derecho internacional y de las relaciones internacionales en general vayan cambiando, porque el mundo, por supuesto, se va complejizando, lo cierto es que la respuesta internacional de la comunidad internacional al asalto a la embajada ecuatoriana fue unánime prácticamente. La mayoría de los países de la región lo rechazaron, también la Unión Europea. Es decir, que todavía hay puntos en común en el mundo sobre las cosas que, digamos, se deben mantener a raya, que es el tema de cuidar este tipo de cosas, de cuidar las sedes diplomáticas, y por otro lado también revisar cómo es la política de los asilos, ¿no? Sí, es que no hay duda, nadie duda de que Ecuador se excedió en esos hechos.
Y nadie duda de que, bueno, México también se extralimitó en el tema de la no injerencia. Pero es que si vemos ahorita el caso de Gaza, también ve lo que está sucediendo en las universidades, acusándose al gobierno de Israel de genocidio por todo lo que han hecho. Los alemanes no acabaron con París, no, a pesar de la resistencia francesa con el señor de Gaulle. Julio, que estuvo en Francia, sabe perfectamente esa historia de que los alemanes no acabaron con París. Se llevaron los cuadros y algunas cosas valiosas, pero París sigue existiendo. Sí. Existiendo. Entonces, lo que se ha hecho ahí en Gaza, verdaderamente es una cuestión que hay que repensarla. Pero que además también hay que ver el otro frente, porque una actitud terrorista de Hamas, entonces es complejo. Por eso los diplomáticos tienen que manejar más que lo político la solución. Y creo que en este caso yo creo que si hubieran tenido mejores diplomáticos los mexicanos y mejores diplomáticos los ecuatorianos, hubieran solucionado eso rápidamente sin tanto problema. Ahora, embajador Julio César, fíjese que cómo es de distinta la respuesta que hubo con solo prácticamente 4 días de diferencia, porque el 1 de abril se da el ataque de Israel a una sede diplomática de Irán en Siria, donde mueren 13 personas, un evento mucho más grave, y el mundo no reaccionó o no condenó de la misma forma a lo que ocurrió 3-4 días después en Ecuador. Entonces hay como cierta hipocresía en condenar unos hechos y otros no. No hay hipocresía. Si tú ves Occidente, las redes sociales, con respecto a las redes sociales, a los medios de comunicación, como no, esa fue la gran noticia, pero si tú ves los medios de comunicación, RT, claro, ves la reacción que han tenido de aquel lado. Claro, entonces hay una cuestión mediática. A la embajada iraní, las consecuencias podían ser mucho peores a lo que pasó entre Ecuador y México, si lo vemos comparando una situación con otra con respecto a las violaciones en las sedes diplomáticas, ¿no? De hecho, prácticamente parecía que el mundo iba a entrar o lo que está viendo total pasando con Rusia. Rusia invadió simplemente Ucrania, pero es tan complicado el caso con las participantes potencias como China, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea. Entonces, la diplomacia tiene que ser muy especial. Fíjate que estamos a punto de una guerra, pero no una Segunda Guerra Mundial, sino una guerra nuclear que acabaría con el mundo. Y es donde la diplomacia tiene que trabajar en todo sentido. De hecho, hay comisiones de desarme en Naciones Unidas. Sí, y hay que tratar de vigilar. Pero todavía Naciones Unidas no tiene una estructura que responda a los problemas del mundo de hoy. Ya es un problema más de fondo. Ya no solamente es el derecho, sino los que hacen el derecho y los que lo ejecutan. Es el liderazgo internacional, estamos ya subiendo un escalón. Es el tema del liderazgo a nivel internacional. En la Segunda Guerra Mundial tuvimos a gente, Stalin, Mao, Churchill. Pero hoy en día tenemos Estados Unidos con 300 millones de habitantes, conocemos los candidatos presidenciales que tiene. Y Rusia tiene un señor que amenazó, en unas de cambio amenazó también, recordando de que él tenía sus armas nucleares. Entonces es un problema hay de una crisis global, hay un podemos cuestionamiento de todo. Y los líderes, los diplomáticos del mundo están preparados para afrontar este mundo tan complejo y tan conflictivo, porque hay conflictos. Mira, en Venezuela hubo una experiencia interesante. En el año, terminando el gobierno de Medina, estaban muy peleados Acción Democrática, URD, CUPEI, y dijeron, vamos a buscar un diplomático para que arregle este país. Y pensaron que un diplomático que tenía experiencia internacional como Escalante, que era embajador, Diógenes Escalante, que era nuestro embajador en Washington, lo fueron a convencer para que viniera a ser candidato. Y todo el mundo estaba de acuerdo. El tipo había estado firmando la creación de Naciones Unidas en Ginebra, había trabajado en la Convención de Naciones Unidas de San Francisco, en la Carta, embajador de primera línea, hablaba idiomas, y lo trajeron para resolver el problema nacional, pero era tan complejo lo político que se volvió loco aquí. Al llegar al Hotel Ávila al tercer día, es la famosa obra de teatro Las Camisas Voladoras, que salió una mañana diciendo que se le había ido todo volando, la chequera, la identificación y las camisas. Y eso hay una obra de teatro de Javier Vidal que se llama Las Camisas Voladoras. Entonces, yo creo que algo pasa a nivel internacional. Tiene que haber una nueva dirección, una nueva orientación, y tal vez las generaciones que vienen puedan pensar con más criterio el tema ecológico, el tema de la miseria y la pobreza. Y estos problemas que son pequeños son dentro de ese marco global, porque es un problema pequeñito entre México y Ecuador, pero que tiene consecuencias en el campo internacional. No sé si puedo, que ya para terminar, lo que dice Julio. Sí, como no, la Constitución
establece que la responsabilidad es del presidente de la República de las relaciones internacionales, pero ya lo que tú preguntas, Natacha, tiene que pasar a un nivel institucional. En los Estados Unidos el presidente no es el que toma la decisión, hay una institucionalidad entre el Pentágono, el Consejo de Seguridad y Defensa, hay una cantidad de organismos que son los que verdaderamente le llevan ya a la mesa las decisiones a tomar. Porque es tan complejo, que un diplomático o el que se ponga al frente de las relaciones internacionales puede tomar las decisiones por sí solo, sino que necesita el concurso de su país, de las instituciones, para tomar la condición más correcta que... Además, Natacha, yo felicito a ustedes porque este podcast y esta conversación para México va a ser muy interesante, para los mexicanos y la academia, y para los ecuatorianos también, y para los latinoamericanos, porque no se ha planteado esta discusión, este tema, con especialistas, porque lo ven los políticos, entonces si son de izquierda, pues favorece a la izquierda, si son de derecha, a la derecha. Aquí estamos tratando de ser auténticos en el sentido de lo que pensamos, por lo que formamos nosotros parte de la diplomacia y la formación que tenemos y las clases. Pero es un tema muy interesante y creo que hay buenas conclusiones. Una recomendación para el director de Globovisión, que este podcast se lo mande a las embajadas. Exacto. Con atentos saludos. Muy bien. No es que va a ser interesante. A las embajadas les va a interesar mucho porque las saludos. embajadas tienen que estar frente. Alguien me decía el otro día que en una embajada determinada tenían que hacer vigilancia para ver que llegara alguien a asilarse, porque es normal en cualquier país, el asilo sigue siendo una puerta abierta. Pero el que se asila no sabe lo que tiene, o el que asila no sabe muchas veces qué es lo que pasa, y el que se asila tampoco sabe qué pueda pasar. Y además la población no tiene idea. Entonces yo creo que este podcast abre una ventana muy bonita y vamos a mandárselo a la embajada. Y para cerrar, yo les quiero pedir una reflexión, un análisis final, y tiene que ver con la situación de ambos países. Por un lado, México tendrá elecciones el próximo 2 de junio y Ecuador está en una situación de seguridad dificilísima. Daniel Noboa con un gobierno incipiente que además acaba de consultar a la población, acaba de llevar a cabo un referendo. Entonces, en este punto, los gobiernos usan estas crisis internacionales para de alguna manera limpiar la imagen a lo interno. La difícil situación de seguridad que vive el Ecuador lo está capitalizando Daniel Noboa. Por otro lado, digamos, la coalición de López Obrador está intentando impulsar a su candidata para las elecciones. Una reflexión final sobre esta situación. Mira, yo creo que en ese sentido, México y Ecuador necesitan, como decíamos, revisar su diplomacia, sobre todo bilateral, de país a país. Y en segundo lugar, en México y Ecuador influye mucho la política nacional, porque los diplomáticos arreglan los problemas, pero quienes crean los problemas son los políticos. Entonces la política es muy importante. Hay elecciones en Ecuador y el presidente quería una muestra de firmeza y tiene ese rasgo también político interna. Pero en México también está la situación de dos mujeres, que por cierto vamos a tener por primera vez en el país más machista de América Latina a una mujer de presidente. Por primera vez una mujer será y por supuesto presidenta. que el debate entraba en eso. Los seguidores de Sheinbaum han dicho que tiene toda la razón México, mientras que en la oposición hay más bien el criterio de que hay errores en la conducción del problema de la diplomacia mexicana. Y en Ecuador, por supuesto, también hay quienes defienden, que están en la oposición a la actitud de México, pero también lo critican los que están en el gobierno. Entonces lo político influye mucho en lo diplomático, pero siempre habrá política y siempre tiene que haber diplomacia. Desde la primera vez que hubo el primer conflicto, la diplomacia tiene que estar presente. Hoy en día las escuelas tienen que mejorarse, tienen que profundizarse. Tú que eres internacionalista y periodista sabes el vínculo que tiene que tener el conocimiento. Y bueno, seguiremos en las universidades dando esta materia, ¿verdad, profesor? Así es, completamente, porque con lo que pregunta Natacha, sí, corto. El tema internacional en las campañas electorales no dan votos, pero sí marcan ciertos caminos, y vemos que muchos candidatos dentro de su campaña hacen las giras internacionales para promoverse. Lo que sucede es que ya en la crisis que tenemos ahorita, en América Latina, Venezuela forma parte de esa latina, pero digo, en términos globales, no se necesita, hoy los países no necesitan que vayan a arreglar el sistema planetario, necesitamos que los propios presidentes solucionen los problemas internos que tenemos todos los pueblos latinoamericanos. Bueno, y seguiremos viendo y haciéndole seguimiento a esta situación entre Ecuador y México, y esperamos, por supuesto, que reine el consenso, la negociación y la diplomacia. Bueno, gracias. Muy bueno, muy bueno. Gracias.